Sí. Sí. Ahora sí. Listo, ahora sí. Hola a todos los que se están conectando. En unos ¿en un minuto empezamos o ya estás tú listo, Juan Javier, para empezar? Yo estaría listo cuando digas. Ok. Damos un minutito más para que Sí, correcto. y empezamos. En lo mientras les comento a todos los que ya están conectados que vamos a tener dos pausas en la presentación para que puedan hacer ustedes sus preguntas. Y ya sea que me soliciten compartir audio y video, como lo están haciendo ahorita tres de ustedes, o si quieren pueden escribir sus preguntas aquí en el chat, que está del lado derecho de la sesión. Y en cuanto hagamos estas pausas, con gusto les respondemos las preguntas. Bueno, pues ¿qué te parece, Rosario, que vayamos comenzando? Va. Pues buenos días a todos. Soy Juan Javier Toledo y tengo el gran gusto de poder charlar con ustedes hoy de este tema que de repente suena un poco obvio, ¿no? De lo que serían los recursos, pero bueno, vamos a platicar sobre la eficiencia de los mismos. A ver qué reflexiones podemos tener aquí alrededor. Entonces, si les parece bien, voy a compartir la pantalla para poder... Listo. ¿Sí ven la pantalla? Pues bueno, arranquemos entonces. La idea de platicar de estos conceptos, vamos a tratar de clarificarlos, vamos a tratar de sacarlos de la obviedad y ponerlos un poco en la mira, sobre todo ahora que necesitamos ser como muy eficientes en su manejo, ¿no? Entonces, quisiera empezar, ¿no? por el entorno en general, que la verdad es que es de conocimiento de todos, por supuesto, y lo hemos y lo estamos, sí, padeciendo de alguna manera, el que a consecuencia de la pandemia, pues estemos un poco encerrados, ya por estas alturas ya no tanto, pero finalmente sí, la economía estuvo detenida pues, por prácticamente 3 meses, así de manera abrupta, pero de alguna otra manera sigue, ¿no? Sigue siendo, o sigue estando más bien detenida o se está moviendo realmente de manera muy, muy lenta, ¿no? Aquellas industrias que ya lograron empezar o arrancar, pues la verdad es que pues, cuesta mucho trabajo volver a retomar sus mercados, volver a retomar sus actividades y eso está trayendo por consecuencia pues, un impacto brutal en nuestra economía, ¿no? Ha traído, de verdad, temas de reducciones de ingresos, incluso temas de reducción de las posibilidades de generar ingresos, y por otro lado ha tenido también un impacto en los empleos, por ejemplo, ¿no? En quienes los hayan a lo mejor reducido, perdido, o en el mejor de los casos que hayan cambiado sus condiciones, ¿no? El tema, como diría Carlos Darwin, es que es posible que ni los más fuertes
tampoco los más grandes, no los más veloces, sino los que mejor tengan la capacidad de adaptación, pues sean los que salgan adelante. Y esto va perfectamente a tono con los temas de este primer encuentro, ¿no? Que son justamente la innovación y el liderazgo. Y que vaya que nos están poniendo a prueba en el tema de innovación y de esa capacidad de respuesta. Siguiendo con este tema del entorno en general, lo que hemos escuchado en muchos lados es que los tiempos de crisis también son tiempos de oportunidades. Hay que cambiar paradigmas, ¿no? Hay que salir a buscar estas oportunidades. El reto sería identificar aquellas que más convengan, ¿no? a sus organizaciones. Por supuesto, no habría una receta, ¿no? Cada quien desde sus trincheras son los mejores en el diagnóstico, ¿no? y en los cursos a seguir, pero bueno, finalmente hay que estar como muy alerta para detectar y para buscar estas oportunidades. De hecho, este foro es un claro ejemplo, ¿no? de esta adaptación, ¿no? Un foro que estaba previsto para ser presencial hacia principios de año, pues bueno, con todo este vuelco, tuvieron la capacidad de organización y de convocatoria para poder generar esta solución y poder acercar a ustedes de manera remota, pues estas charlas. También es cierto que esta condición, pues es como una carrera de estas de largo aliento, ¿no? No se ve para cuándo cambien las condiciones, ni las sanitarias, ni las económicas, que realmente permitan recuperar. Como ejemplos de esta capacidad de detección de oportunidades y capacidad de respuesta, pues bueno, nos vimos obligados a trabajar desde casa, ¿no? De salir de las oficinas y tratar de instalarnos en nuestras casas y mantener la operación andando. Aprendimos a tomar clases, ¿no? A hacer algunos talleres, bueno, incluso en algunos casos hasta viajar, ¿no? De manera virtual. Entiendo que para muchas organizaciones, por la naturaleza de sus actividades, pues no se presta para los trabajos remotos, pues son trabajos de campo y punto, ¿no? Y de alguna manera seguramente han logrado pues adaptarse a estas nuevas condiciones. Siguiendo con este entorno particular, pues bueno, surge por supuesto la necesidad de ver y de ser consciente y de analizar qué es lo que está pasando con mi organización, cómo podemos ser pues, más eficientes, ¿no? Cómo lograr que esta tarea o el objetivo que se alcance con la misma calidad, tal vez en el menor tiempo posible y por supuesto al menor costo, ¿no? ¿Cuáles serían ahora las relaciones, por ejemplo, con los internos a nivel del patronato, los asociados, el personal, y a nivel externo, pues, con proveedores, con bancos, por supuesto, con los donantes, y en todo esto ponerse a prueba la capacidad de respuesta. También las relaciones, por ejemplo, con la población asistida, ¿no? Con todos y cada uno de sus beneficiarios. ¿Okay? Todo esto también te invita un poco a reflexionar sobre qué tipo de organización son, ¿no? ¿Qué proyectos pueden ser desarrollables y ser viables? ¿Hacia dónde quieren llevar la organización? Y la verdad es que las preguntas pueden ser un sinfín, ¿no? Y quedarse, por supuesto, de tarea para empezar esta reflexión. Y la idea es poder ir encontrando estas respuestas, poder ir encontrando los planes de acción, poder poner manos a la obra, ¿no? Porque al final del día toda esta situación es posible que haya maximizado nuestras fortalezas, nuestra capacidad de reacción y tal, pero también muy probablemente haya maximizado o mostrado nuestras debilidades. Entonces habría que trabajar en ambas, ¿no? En fortalecer nuestras ventajas y tratar de minimizar o de corregir las debilidades. Para hacer frente a todas estas oportunidades, la idea es regresar a los básicos. ¿Y cuáles serían estos básicos? Pues bueno, el tener o regresar o replantear o voltear a ver tanto la estrategia como el plan de negocio.
¿no? Y por supuesto no es un momento para la meditación profunda, ¿no? Pero sí creo que sea un momento para confirmar nuestros porqués y nuestros para qués, ¿no? Para decir, bueno, a ver, ¿en qué de verdad somos muy, muy buenos? ¿No? ¿Cuáles son nuestros objetivos que puedan ser marcos de referencia para orientar la estrategia? ¿No? ¿Cuál es el equipo de trabajo? Es decir, todo el talento con el que queremos trabajar, que todos los planes de negocio y de estrategia estén orientados a resultados, y todo esto tendría que estar cristalizado en planes, ¿no? En aterrizar los planes, en lo que puedan ser acciones medibles, concretas, tener, por supuesto, una gran dosis de disciplina, una gran dosis de compromiso, de ejecución y una mayor dosis todavía de ánimo. ¿No? Porque como comentamos, realmente estas actividades y toda esta situación pues será todavía duradera en el corto, mediano y seguro, espero que no en el largo plazo, pero hay que estar preparados para todo esto. Muy bien, una vez, más bien como parte de regresar a esos básicos, podemos repasar lo que es una organización. Y en su más básica expresión, la organización sería el conjunto de recursos materiales, humanos, financieros, en este caso coordinados por una autoridad, es decir, por cada uno de ustedes, con el objetivo establecido que cada uno tenga en sus organizaciones, que en este caso sería un sentido totalmente social. Vamos a desmenuzar, vamos a tratar de platicar de cada uno de ellos, a ver qué podemos sacar. Empezaríamos por los recursos materiales. ¿Okay? En el caso de los recursos materiales, pues bueno, tenemos todos aquellos que necesitamos para el desarrollo de nuestras actividades. ¿Okay? Pero durante todo este tiempo nos hemos dado cuenta, buena parte de los clientes y en general, pues que es posible que necesiten menos espacio físico, ¿no? Con este tema de trabajar desde casa, ¿no? A lo mejor no necesitas el mismo tamaño de oficina, puedes tener una oficina más pequeña, con espacios abiertos, con algunas estaciones de trabajo, para cuando, pues bueno, vayan algunos de los colaboradores. Esto podría significar pues, una optimización del recurso material en este sentido. Por consecuencia, tendrás menos gastos en la oficina, pues al menos los de impresión, ¿no? De consumibles, de toners, no sé, de luz, de servicios telefónicos, etc. Pero por otro lado, creo que la inversión en todo lo que es la estructura de sistemas, es decir, todo lo que son tecnologías de información, pues hacia allá tendrán que ir, o hacia allá seguramente han ido, nuevas inversiones, ¿no? De aumentar la velocidad del Internet, de mejorar la capacidad de los equipos, qué sé yo, de todo lo que tiene que ver. Es más, pues en este evento remoto, pues es fundamental las tecnologías de información. En el caso de los inventarios, es decir, de todo lo que tenemos para poder manejar nuestra organización, es posible que algunos manejen inventarios, sería aprender a manejarlos de manera mucho más eficiente, tal vez con menores compras, ¿no? O con mejores compras, y definitivamente con mayor conocimiento de las existencias, ¿no? De cuáles son las canicas con las que contamos, ¿no? Esto en cuanto a los recursos materiales. Los recursos, perdón, el capital humano, que sería el siguiente recurso a platicar, pues no sé si estén de acuerdo conmigo, yo creo que es el gran motor. Es el gran motor que hace funcionar todo el engranaje de la organización. De principio a fin, es el talento, el capital humano, el que nos saca a flote, ¿no? Hay que tener una buena estructura, ¿no? Y creo que hablando de la estructura no tendría como mucho sentido sin el papel de líder. Lo que sería aquí, se tiene o sea, destaca, digamos, el papel de líder, sobre todo en este tipo de circunstancias, porque finalmente tendrá que ser la persona que sea capaz de inspirar al grupo de personas para ir hacia un mismo objetivo, ¿no? De cumplir un fin común, de ir hacia la derecha o a la izquierda o a donde
o a donde realmente convenga, ¿no? Y dentro de las definiciones de liderazgo, características del estilos más bien de liderazgo, hay un sinfín, ¿no? Hay proactivos, hay audaces, hay autócratas, hay paternalistas, hay liberales, y la lista sigue, ¿no? Aquí lo que quise a lo mejor puntualizar es para qué tipo de organizaciones o en qué momentos podríamos necesitar características de liderazgo diferentes, ¿no? Muchas veces los líderes que son muy adecuados para lo que sería el arrancar un proyecto, el mantenerlo en crecimiento o el incluso mantenerlo en una operación estable, es diferente al perfil que se necesita para cuando las cosas pues, no van tan bien, ¿ok? Y se identifican ahí por ahí algunos obstáculos y hay que preparar a todo el equipo para sortear lo que se pueda ir presentando, ¿no? Tener la posibilidad de asumir mayores tareas, de identificar, por supuesto, al talento, a todo el equipo de trabajo con el que quieren llevar a buen puerto la organización, ¿no? Y podríamos platicar también que es importantísimo en la utilización de la inteligencia emocional, ¿no? De que puedan tener cierto carisma, de que sean proactivos y no caer en la inacción, que sean generosos, ¿no? Que puedan identificar estos talentos, como ya lo había dicho hace un momento, y descubrir las nuevas habilidades, ¿no? Siempre en estas situaciones, siempre salta alguien que se pone en primera fila y que es el primero en actuar y el más comprometido, y como lo diríamos coloquialmente, pues el más entrón, ¿no? Entonces creo que la identificación de este tipo de personas es muy importante y por supuesto es muy valioso para la organización. Y por supuesto, el liderazgo de la dirección pues, tiene que ser totalmente una fuerza de cohesión para todos, ¿no? Esta parte del liderazgo es muy, muy importante en estos momentos, así que hay que salir a ejercerlo. Hay que salir a ejercerlo. Para darle un poco de estructura, seguramente ustedes ya lo tienen más que digerido, ¿no? Pues bueno, hay que tener los programas de capacitación, incentivos, la definición de funciones, algunos manuales que puedan dar certeza al equipo, que puedan alinearse a los objetivos de la organización, estos objetivos que se confirmaron en estos conceptos anteriores, pues bueno, podríamos alinear a la tripulación hacia ellos, ¿no? Eso también les puede dar un sentido de pertenencia. Por otro lado, vale la pena contar con un equipo pues, más profesional cada vez y mejor preparado. Entonces, bueno, dar este cobijo y dar esta certeza al personal que hayamos identificado, con el que queremos seguir colaborando. Hay otra parte del capital humano que es interesante y que juega un papel, pues, en mi opinión, muy, muy importante, que serían los asesores externos, ¿no? Llámense a lo mejor contadores, abogados, auditores, en la parte a lo mejor administrativa y en la parte técnica, pues, dependiendo del giro de cada una de sus organizaciones, pues tendrán sus especialistas técnicos, ¿no? Pero la idea yo creo que es tener esos ojos externos, ¿no? Que nos puedan evitar caer en esto que le llaman la ceguera de taller, ¿no? Que por estar metidos en la operación día tras día, pues a lo mejor empiezas a dejar de ver algunas oportunidades o dejas de ver algunos peligros, ¿no? Que puedan cernirse en tu organización. Entonces creo que vale la pena tener cerca a los asesores externos, ¿no? Por supuesto es imperativo tener una coordinación entre todas las áreas y en esta parte de alinear objetivos para que todo el mundo esté perfectamente enfocado hacia el objetivo común de la organización. Pues bueno, esto en cuanto al capital humano. Podríamos pasar a los recursos ahora financieros, que si platicando de que el capital humano era el gran motor, pues a lo mejor no sé si compartan que los recursos financieros puedan ser el combustible, ¿no? El combustible que mantiene andando
este motor, ¿no? Hay un principio ahí económico que te dice que los recursos invariablemente son limitados, o sea, son escasos, y las necesidades son ilimitadas, o sea, que el dinero no alcanza. Y hay que administrarlo de manera eficiente, ¿no? Para que puedas alcanzar la mayor cantidad de objetivos de tu organización, ¿no? De tu proyecto. ¿No? Y hablando de estos recursos, se enfrentan realmente a varios retos, ¿no? Entre que los donantes locales están restringidos, los donantes internacionales pueden estar volteando ya hacia otros lados, a lo mejor replegándose hacia sus países, porque al final del día estos donantes pues también están siendo afectados y están siendo alcanzados por toda esta situación entre sanitaria y económica, ¿no? Que en muchas de las ocasiones, a la hora de que ellos también analizan sus propios gastos, pues es posible que recorten más de alguno, ¿no? Entonces, a veces si es una partida que se ve muy afectada la parte de los donativos. Y como les platicé hace un momento, no sé qué opinan, a mí me da la impresión que todo esto va como una carrera, como les decía, de largo aliento, ¿no? Podría ser que buena parte de las organizaciones pudieran librar razonablemente este año, dando tumbos o como sea, ¿ok? Pero habría que ver qué es lo que va a pasar al siguiente año y tal vez hasta el siguiente. Entonces, habrá que ir planeando, habrá que ir cuidando, ¿no? Y habrá que ir proyectando y poniendo pues, su mejor esfuerzo para vislumbrar diferentes oportunidades, como lo planteábamos hace un momento, para irlas cristalizando, concretando y trabajando, pues ahora sí que desde ya, ¿no? Para poder tratar de garantizar la sustentabilidad de sus organizaciones. Muy bien. Esto nos lleva también a las fuentes de estos recursos, que serían, pues a lo mejor, como internos, aportaciones de socios o del patronato o de asociados, y por la parte externa, lo que decíamos de esta procuración de fondos o el desarrollo de proyectos productivos, ¿no? La idea básica, en el caso de los recursos financieros, sería generar y conservar la liquidez, ¿no? Digamos que la liquidez sería también parte del nombre del juego, ¿no? Para poder tener este combustible que nos permita llegar pues, lo más lejos posible y durante el mayor tiempo, ¿no? Muy bien, algunas acciones que se me ocurre proponer en cuanto a la parte de ingresos, digamos, sí, hacer un análisis como muy detallado de qué tenemos, ¿no? De con qué canicas contamos. De ahí planear los ingresos de cada uno de los proyectos, discriminar, digamos, aquellos que puedan no ser tan viables, ¿no? Y por otro lado, buscar nuevas fuentes, ¿no? En esas nuevas fuentes podría ser, no sé, la elaboración de talleres, la impartición de asesorías, si quieren ustedes hasta ventas de garage, subastas de arte, conciertos, qué sé yo, algo que pueda de alguna manera ir generando recursos para mantener la operación andando. Y eso por parte seguramente la lista es mucho más grande que esta, ¿no? La idea, como les platicaba, es plantear como los encabezados de cada uno de los temas para que los puedan ir aterrizando y desarrollando al interior de sus organizaciones. Muy bien, y en cuanto a acciones, pero más bien ahora del lado del gasto, pues sería sí o sí identificar los gastos fijos, ¿no? Todos aquellos que con el simple hecho de existir, de levantar la cortina, aunque no tuviera ni un solo proyecto, se estarían generando, ¿no? Habría que estar muy atentos para ver cuáles son estos gastos fijos, cuáles de veras pudiéramos reducir, cuáles sin por supuesto, atentar contra la estructura y la viabilidad de la organización, ¿no? Ejercerlos con la mayor responsabilidad, tal vez diferir algunos de los gastos que puedan no ser esenciales. Se me ocurre también la negociación con proveedores, que seguramente ya lo han hecho, ¿no? En cuanto a, no sé, a rentas, servicios, etcétera. Analizar perfecto, ¿no? Las opciones de gastos, ¿no? Para no invertir
el dinero bueno en aquellos proyectos que pudieran no ser tan viables o tan convenientes en el momento que lo decidieran. Y también contemplar la operación la opción, perdón, de operar pues bajo mínimos. Algo que también valdría la pena contemplar es en todo momento sí cumplir con las obligaciones fiscales, ¿no? Realmente al no tener grandes apoyos por parte de las autoridades, es imprescindible mantenerse al corriente de las obligaciones fiscales, dentro de las cuales pues, serían, por supuesto, las retenciones, en dado caso que sean donatarias autorizadas, que seguramente la mayor parte de ustedes lo son, y las obligaciones en cuanto al seguro social y los impuestos locales de nómina, etcétera, ¿no? Entonces, pues digamos que este es así como el repaso general de los recursos, y quisiera hacer una breve pausa para platicar, en dado caso de que alguien tuviera alguna pregunta, algo que hablar. No sé si Michelle... Gracias, Javier. Sí, ahorita tenemos un comentario de María del Rocío que dice: realmente las organizaciones deberemos ser muy creativas para enfrentar la situación que se presenta. Nosotros hacemos un concierto cada año con la artista Lila Downs, pero ahora no es posible por las restricciones en el número de personas. La posibilidad de ser algo virtual es lo que esperemos hacer. Claro. Completamente. Pues, felicidades, Rocío. Padrísimo, y de verdad que estamos en un tema de creatividad. Es más, ¿saben? Hay que buscar los cómo sí, ¿no? O sea, ya sabemos todos los cómo no, ¿no? Ya esos los tenemos, bueno, más que repasados. Hay que buscar la manera en cómo sí alcanzar los objetivos, cómo sí tener esos temas de liquidez tan importantes, cómo sí poderte rodear de un equipo profesional y bien capacitado, cómo tener una mejor disposición de los recursos materiales. En fin, digamos que es un gran repaso, ¿no? Es un gran ejercicio hacia el interior de la organización para ser lo más eficiente posible con los recursos que se tengan. No sé si alguien más tenga una pregunta, algo que comentar. Igual vamos a tener otro espacio de preguntas al final de la presentación, pero pueden aprovechar de una vez. ¿Alguien algo? No, al parecer no. ¿No? Pues bueno, entonces si quieren, continuamos y seguramente terminaremos un poquitín antes con este tiempo para poder charlar de algún comentario o de alguna otra pregunta, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces regreso a la presentación. Si en el Inter hay algo, platicamos. Pues bueno, ya que platicamos de los recursos, pues vamos a ver qué hacemos con ellos. Es decir, ya sabemos qué hacer con ellos, pero la propuesta ahora es cómo controlarlos. Y para eso vamos a echar mano de lo que le llamamos el control interno, que son todas aquellas reglas que nos ayudan a controlar la operación dentro de las organizaciones. Este es un concepto que es muy importante, digo tan importante. Les comento que cuando tienes un auditor externo, realmente confían muchísimo en la validación del control interno, ¿no? Si el control interno es confiable, los auditores limitan sus pruebas, de las pruebas que le llaman las pruebas de saldos, porque consideran que la operación se lleva de manera correcta y que no tiene o desviaciones o no tiene riesgos. Desde ese nivel es un poco la importancia del control interno. ¿Okay? El gran reto, ¿no?, es lograr conocer el estatus, ¿no?, de la organización en ese tiempo real, ¿no? Y conocerlo, no solo me refiero a conocerlo como tal, sino a poder controlarlo y a poder confiar y poder estar seguros de que la información que te proveen los reportes son oportunas y son confiables. ¿Okay? Por otro lado, el orden, ¿no? El orden y la disciplina son el nombre del juego, ¿no? Así como la liquidez que platicamos hace un momento, pues aquí también el orden es el nombre del juego para poder
identificar todas aquellas actividades, ¿no?, que puedan ayudarnos a tener el control de la organización. Muy bien, pues bueno, esa sería un poco la parte de la definición, que nos ayude a evaluar y monitorear las operaciones para poder conservar los activos y verificar que sea confiable la información que nos producen los reportes que tenemos. Ahora, ¿cuál sería la importancia del control interno? Bueno, la importancia resalta cuando los asociados o directores, es decir, cuando empezaron sus fundaciones, sus organizaciones, sus instituciones de asistencia privada, pues a lo mejor eran menor número de personas, donde ustedes, como cabezas, tenían prácticamente al alcance de su mano toda la operación. Sabían perfecto a quién les había otorgado el donativo, ya sabían perfecto cuáles eran las convocatorias que se habían ganado y cuáles no, cuáles eran los gastos, sabías perfecto cuánto ganaba cada persona, cuánto le pagabas al contador, cuánto comprabas, qué sé yo, toda la operación la tenías al alcance de la mano. Y cuando van volviéndose organizaciones mucho más robustas que van creciendo, necesitas este tipo de controles para poder verificar que la operación se está manteniendo tal cual tú la estuviste planeando, ¿no? Otro de los factores de importancia sería la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no?, que realmente esa siempre nos hace bien para poder estar dentro del sector, ¿no? Y todo esto para tener una capacidad de respuesta oportuna, una capacidad de reacción, por si acaso necesitas meter ahí algunos correctivos. Es solo por si acaso. Muy bien, de ahí te podríamos platicar de algunos ejemplos, de los controles internos. Sería bueno pues, tratar de que el personal de la tesorería no sea juez y parte, ¿no? El que todas las entradas de efectivo se depositen para que no pierdas el control, ¿no?, ni tanto de los depósitos ni de los gastos, porque muchas veces esos depósitos en efectivo, más bien, esos ingresos en efectivo no se depositan y de ahí se toman para realizar gastos, y pues bueno, vale la pena hacer los depósitos y posteriormente realizar los gastos para tener un mucho mejor control, ¿no? Establecer los controles para la caja chica y también generar ciertos arqueos, ya saben, arqueos para la revisión de manejo y la eficiencia de la caja chica, ¿no? Se pueden plantear también el realizar, no sé, conciliaciones bancarias mensuales, ¿no?, tanto de contabilidad, por supuesto, que eso siempre será por procedimiento, como de la parte de tesorería, ¿no? Otros ejemplos podrían ser todo lo que tiene que ver con comprobación de gastos, ya sea de viáticos, ya sea de anticipos, ¿no?, para que puedan tener la información oportuna, ¿no?, la información que respalda y que soporte el desembolso de manera oportuna. Nos hemos topado con varios clientes donde los renglones de deudores diversos pues están con varias personas que se les entregaron viáticos, se les entregaron algunos anticipos y tardan pues sí, bastante tiempo, ¿no?, en hacer la comprobación oportuna, ¿no? Hay que tener cuidado con esa parte. Algo que considero también como muy indispensable es la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿no? Es decir, sabemos que tanto el área de administración o si tienes pide contador interno o si tienes un contador externo, entonces es muy importante confiar en sus actuaciones, pero vale la pena esta verificación, ¿no? Es decir, a lo mejor tener reportes de entrada, un calendario de cumplimiento de obligaciones fiscales que te diga, bueno, pues a ver, ponte atento en los días 17, ¿no?, que tienes que pagar el impuesto local de nóminas o el seguro social y, por supuesto, los pagos ante el SAT, ¿no? El resumen de esto sería: confíen en los controles internos, pero dense el tiempo para verificarlos, ¿no? Creo que sería una parte como muy, muy importante para esto, ¿ok?
Muy bien. Del control interno saltaríamos a platicar sobre el monitoreo que requeriría la organización, ¿no? Estar monitoreando constantemente la operación con algunas herramientas básicas, ¿no? Que vamos a platicar ahorita, que te permitirían tener pues, esa medición y ese control. Y ahorita estaríamos hablando prácticamente de lo que serían presupuestos, controles y estados financieros, ¿no? Que sería la información financiera. Y aquí permítanme hacer esta analogía con la línea de tiempo, es decir, la línea de tiempo del pasado, del presente y del futuro, donde en el pasado estaría toda la información financiera, todos los estados financieros, porque se construyen en base a hechos históricos ya realizados. Entonces, eso te va a hacer la memoria histórica que te va a permitir proyectar o te va a permitir corregir o te va a permitir confirmar la buena marcha de tu organización, ¿no? Y digamos, ese va a ser como el soporte que estaría en el pasado. En el presente estarían los controles de tesorería, es decir, todo lo que tiene que ser de capacidad de respuesta ágil, porque son pagos para mañana, para pasado, para la siguiente semana, para el tema de la nómina, para el tema de la renta, para el tema de los pagos a proveedores, pero también para ejercer todo lo que sea de la cobranza, etcétera, ¿no? Entonces, esto es en el aquí y ahora y hay que tener esa capacidad para poder administrarla en el presente. Y lo que sería del futuro, en este orden de ideas de línea de tiempo, sería el presupuesto, es decir, todo lo que estoy proyectando que pudiera pasar en cuanto a nuestros ingresos y en cuanto a nuestros gastos, ¿no? Obviamente en base a esta historia de los estados financieros, de la información financiera y al día a día de los controles de la tesorería, ¿no? Vamos a ir platicando de cada uno de ellos en un momento más, ¿no? Empezaríamos por el presupuesto, pues que no es otra cosa que plantear lo que quieres hacer de tu organización en el futuro, pues, traducido en dinero, ¿no? Y para esto, bueno, pues obviamente tienes que aplicar todas las estrategias y todo lo que vimos anteriormente, los planes de negocios que se fueron fraguando, ¿no? Esta parte nos ayudaría, ¿no? a utilizar de manera eficiente los recursos, que al final del día es el tema central de nuestra charla, y podría ser una herramienta de control. Al final es una guía, ¿no? Es una guía bastante elaborada de todo lo que quieres hacer en el futuro. Algunas de las ventajas del presupuesto, pues bueno, sería el motivar a la dirección a definir los objetivos, ¿no? Ya se fueron definiendo, ¿no? A lo largo de lo que platicábamos en cuanto a la misión, visión, objetivos y tal, pero ahora sí ya es la aplicación práctica, lo que se convierte ya en dinero, ¿no? Tanto de ingreso como de gasto para poder ir cumpliendo pues, esos objetivos, precisamente, ¿no? Fomenta sí o sí, ¿no? El trabajo en equipo porque intervienen prácticamente todas las áreas de la organización, ¿ok? Facilita, como decíamos hace un momento, que era una herramienta de planeación y control, es de eficiencia y control, reduce de alguna manera la incertidumbre, ¿no? Tienes ya una guía, digamos, de actuación, ¿no? Para poder ir actuando, ¿no? Y tenemos algunas acotaciones a esto que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Lo que nos hemos topado en algunas organizaciones respecto a los presupuestos es el dilema de utilizar el IVA, ¿no? De considerarle el IVA como un renglón más. En el presupuesto de una organización, más bien de una empresa, ¿no? De una sociedad mercantil, el IVA nunca es un factor, a menos que tenga ciertas características, pero en general el IVA no es un factor. El IVA se cobra y se paga y fin de la historia. Y cada mes haces cuentas con el SAT y te olvidas, ¿okay? En el caso de las organizaciones civiles, concretamente de las donatarias, el IVA sí es un factor. Porque al no generar IVA ni en los donativos, pero tampoco ahora en la prestación de servicios y en las rentas y toda esta modificación para este año, el IVA de los gastos se vuelve un gasto en sí, que sí debe ser considerado
para efectos del presupuesto. De otra manera, podrías quedarte corto en tu proyección de gastos en ese 16%. Entonces, habría que considerar el IVA como un renglón, por separado, por supuesto, ¿no? Por otro lado, también hemos caído a veces en la duda o en la incertidumbre de los conceptos cuando pagas honorarios, cuando pagas salarios o cuando pagas honorarios asimilables a salarios, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Entre el concepto de pagar cantidades brutas o cantidades netas, ¿no? Recordando que el pago bruto es la cantidad antes de impuestos y el pago neto es la cantidad pagada después de impuestos. Entonces, el que en las organizaciones tengan muy claro que si hablas de netos, hablas de una piramidación, es decir, de un costo mayor para la organización. Es decir, si a alguien le quieres pagar 15, 20 mil pesos netos, significa que para la organización te va a costar, pues no van a ser los 20, no van a ser los 25, sino a lo mejor van a ser 35, qué sé yo, dependiendo de las condiciones a las cuales estarían sujetos. Pero definitivamente no va a ser el costo inicial pactado de 25. Ese va a ser el flujo de lo que vas a sacar de tus arcas, pero el costo será más elevado. Entonces, tener muy claro en función de qué concepto es en el que se va a pagar este tipo de servicios, ¿no? Por otro lado, también el tener mucho cuidado, que a lo mejor esto no tanto para el presupuesto, pero sí para el control diario, tener en cuenta de las retenciones en las prestaciones de los servicios, es decir, tanto los honorarios como básicamente los honorarios, es decir, la prestación de servicios como tal, la prestación de un servicio profesional e independiente, requiere de una retención. Sin embargo, existen algunos asesores o algunas actividades que se dan de alta en regímenes como personas físicas con actividad empresarial o abiertamente del régimen de corporación fiscal, que más bien ambos están orientados a temas de comercialización, para nada en temas de prestaciones de servicios, y menos de prestaciones de servicios profesionales, que es en la mayoría de los casos los que sus organizaciones contratan. Entonces, sí hay que tener como mucho cuidado, porque el SAT sí considera que si tú tienes una prestación de servicios personales independientes, estás sujeto a la retención tanto del 10% de impuesto sobre la renta como del 10.67 en el caso del IVA, ¿no? En cuyo, siendo contrario a esto, es decir, si no haces las retenciones cuando deberías hacerlas, podrías ser sujeto de que te las cobraran a la organización, ¿no? Al ser solidariamente responsable del cumplimiento de esta obligación, al no hacerlo, pues, pueden exigírsela a la organización. Entonces, ahí la sugerencia sí es estar como muy atento en estas prestaciones de servicios a la hora de contratarlas. Muy bien. En cuanto a tipos de presupuesto, pues hay de todos, desde el personal, el familiar, el del país, el de una empresa, ¿no? O el de una organización como las de ustedes. También, en cuanto a los tiempos, pues hay presupuestos de corto o de largo plazo. En estos tiempos se sugiere pues, ir teniendo a lo mejor ese presupuesto de corto plazo, es decir, de todo el año, pero revisándolo pues, de manera constante, ya sea cada mes, cada 3 meses, seguramente no cada 6, porque a estas alturas del partido seguramente ya sufrió algunas modificaciones, pues bueno, por causas evidentes. Y ojo, tenemos que considerar que los presupuestos son proyecciones, por lo que de verdad sí es bien importante, un poco lo que decíamos hace un momento, cotejar el presupuesto con las cifras reales, ¿no? También nos hemos topado en años anteriores con organizaciones que todo el mundo estaba abocado hacia el final del año haciendo el presupuesto, ¿no? Y bueno, voltean la casa de cabeza para terminar el presupuesto. Y una vez que lo empiezan a ejercer, pues ya no volteas a verlo. Entonces, a veces ya no hay una relación entre lo que estás ejerciendo de gasto contra lo que tú dijiste que ibas a gastar. Para los proyectos que son etiquetados, pues ahí no hay manera. Tienes que hacerlo sí o sí,
sobre todo por la rendición de cuentas al donante. Pero en lo que sería el gasto corriente o aquellos ingresos por donativo o por algún otro tipo que no estén siendo etiquetados y que estén más bien para el uso corriente de los gastos, pues a veces no somos tan disciplinados para darle seguimiento. Entonces sería muy importante tenerlos muy presentes, ya sea para ir confirmando que lo hicimos muy bien o para ir confirmando que necesitamos, dadas las circunstancias, dados los cambios en las circunstancias, ir modificando, ¿no? La verdad es que no es muy conveniente estar modificando a cada momento el presupuesto, porque entonces más bien el presupuesto se va adaptando a la realidad y no al revés, ¿no? Muy bien, pasaremos a platicar un poco ahora de la tesorería, que no es otra cosa que el departamento con la responsabilidad de manejar los dineros, tanto las entradas como las salidas, ¿no? Y tienen esa gran responsabilidad. Dentro de las actividades que pudieran haber en este departamento, digamos, serían, bueno, sí, por supuesto, garantizar la liquidez, ¿no? Fomentar un ciclo financiero sano, es decir, que las gestiones de cobranza sean a menores días que los pagos, ¿no? Que los pagos fueran a mayores días para que se pudieran hacer los pagos dentro de la misma recuperación de la cobranza para no necesitar de financiamientos externos, ¿no? Otra de las actividades importantes sería esta parte de la proyección o la búsqueda de financiamiento o, en otros casos, la inversión de los excedentes. Eso es muy, muy importante también, ¿no? Actuar en caso de desviaciones. Bueno, y finalmente podemos platicar también de lo que sería la información financiera. Es decir, todo lo que converge después de que ya se han hecho todas las actividades del futuro y del presente, pues terminan con hechos consumados y ahora es también el momento de analizar la parte de los estados financieros. Pues que no es otra cosa que reportes que nos dan, que nos muestran la salud financiera de nuestras organizaciones, ¿no? Y constituyen, por supuesto, uno de los elementos más importantes, si no el único, para tomar decisiones. Es tal cual como cuando vamos al doctor y nos practica ahí algún tipo de examen y nos da un reporte. Asimismo, el estado financiero nos muestra, como les decía, el estado de salud financiera, ¿no? El gran clic, digamos, con los estados financieros es que ustedes tengan la capacidad de analizar esta información y que les deba hacer sentido con la realidad que viven, ¿no? Digamos, es como el gran reto entre contadores y directores de poder llegar como a un mismo acuerdo de visión en tanto lo que vive la organización en el día a día con lo que contabilidad y los reportes están mostrando. Aquí vale la pena tener esa cercanía con contadores y auditores para poder llegar a esos reportes mucho más empáticos, mucho más cercanos para poder tomar decisiones. Los estados financieros básicos serían tal cual el balance general y el estado de resultados que tendrían como características ser confiables y oportunos, ¿no? Y que también te den la capacidad de poder hacer el análisis de las variaciones, es decir, la comparación con el presupuesto y que te pueda llevar a esa capacidad de confirmar que lo que vas haciendo es correcto de acuerdo al plan de negocio o que necesita algún ajuste de acuerdo al cambio en las circunstancias. Y por último, una relación, digamos, de algunos de los reportes que pudiera considerar como importantes, ¿no? No solo de estados financieros, sino sí, reportes de la operación en cuanto a los servicios que se ofrecen en la organización, el control de la población asistida, qué sé yo, ¿no? Por supuesto, los reportes de tesorería, los reportes de pago de impuestos, como les había dicho, aquí también la cobranza, la facturación, en fin. La verdad es que hay un gran margen de posibilidades de reportes que puedan serles útil. Elijan uno que otro, ¿no? Con los cuales se sientan cómodos, porque también la idea de tener múltiples reportes
pues también puede desviar un poco la atención en los que ustedes puedan considerar como reportes centrales, ¿no? Y todos estos reportes realmente van a generar valor si y solo si puedan llegar a impactar sus decisiones y sus acciones, ¿no? Creo que esa es la gran clave entre todo lo que ustedes viven diariamente en la organización contra los reportes que les puedan estar mostrando. La idea es que puedan mostrarles y coinciden con la misma realidad y de ahí puedan ustedes realmente tomar decisiones. Pues muy bien, en fin, ya para concluir y platicar a lo mejor de algunos comentarios o algo, la idea es que para tener resultados diferentes, pues la verdad es que sí hay que hacer pues, cosas distintas. Pues bueno, pues adelante, muchísimas gracias. Es un gusto poder platicar con ustedes y pues no sé si alguien tenga ahí algún comentario. Michelle, no sé si hay algo por ahí. Claro, excelente. Muchísimas gracias, Juan Javier. Tenemos aquí a Tenedoro Ruiz, que nos comenta, bueno, así como las empresas tienen una reserva legal, ¿qué monto recomiendas tener para contingencias? Ok, bueno, la parte de la reserva legal, recuerden que es un tema tal cual legal, que es una reserva de los resultados. Es una provisión, digamos. No es que realmente la empresa haga un guardadito en el banco, ¿no? En cuanto a la reserva legal. Pero sí creo, al menos lo que dicen, así que lo que dicen los que saben, es que en la tesorería o en los recursos que se puedan ir generando, valdría la pena tener operación para 2 o 3 meses, como esas reservas. De repente, por supuesto, es un poco difícil, ¿no? Pero en condiciones normales, la proyección indica algo así, es decir, de 2 a 3 meses que pudieran tener ya garantizadas la operación, al menos de los gastos fijos, etcétera, ¿no? Claro, perfecto. Y él también comenta que si por otra parte tenemos la obligación como donatarias de elaborar estado origen y aplicaciones. Mira, la verdad es que más que obligación, que bueno, cuando tienes el dictamen, muchas veces los auditores generan este estado, ¿no? El estado de origen y aplicaciones. E insisto, más que una obligación, vale la pena echarle un vistazo a ese reporte, porque te indica al final del día dónde quedó el dinero, ¿no? Partes un poco de los saldos, de los resultados, en este caso no es de los estados, perdón, no es el estado de resultados porque no se llama estado de resultados, sino se llama estado de actividades, en el caso de las donatarias, pero puedes hacer, de acuerdo a los excedentes, saber en dónde fueron el origen y la aplicación de los recursos. Yo creo que valdría la pena echarle un vistazo. Perfecto. Y María del Rocío nos pregunta, para las ideas que nos presentaron como ventas de garage, subastas, etcétera, ¿qué manejo fiscal se debe tener? ¿Ingresan como actividades no vinculadas al objeto social? Esa es una gran pregunta. Pues mira, hablas tal cual de comercialización, pues sí, yo te diría que prácticamente, al menos en esos dos casos, sí vería que serían actividades que no estarían relacionadas con el objeto social y entonces tendrías dos opciones. Uno, llevarlo hasta el 10% que tienes de margen para que puedan considerarse como exentas. Y si rebasas ese 10%, que es un poco lo que digo en otros foros, paga los impuestos. O sea, si tienes un proyecto productivo, cualquiera que este sea, que pueda llevarte a llegarte de recursos, pues bueno, pues si arriba del 10% hay que comportarse como una sociedad mercantil, es decir, que tenga ingresos y que tenga deducciones y que por el diferencial, por la utilidad se paguen impuestos, pues habrá que pagar impuestos. Pero creo que vale más la pena el contar con esa fuente de actividad productiva que te permita ser de alguna manera independiente y no depender, independiente pues del tema de los donativos, que cada vez son más escasos y que pueda ser autosuficiente, pues bueno, creo que vale la pena explorar esas otras áreas, ¿no? Si rebasan el 10%, sí caerían en el supuesto para tener que pagar impuestos por ellos, ¿no? Al no estar relacionados con el objeto social.
Excelente, muchas gracias, Juan Javier. No sé si alguien más tenga una pregunta o pueden solicitar la palabra. Arriba tienen un botón que dice compartir audio y video. Si quieren pedir también la palabra, aquí estamos. De nada, Rocío. Pues creo que ya no hay más preguntas. Pues bueno, pues ahora sí que solo agradecer esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes en este foro, que la verdad es que ha sido preparado con mucho entusiasmo pues bueno, en beneficio de ustedes y de sus organizaciones e indirectamente o directamente de toda la población que ustedes asisten. Así que pues muchas gracias por el espacio y por su tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Juan Javier. Y nada más para comentarles a todos, ahí está el contacto en la presentación de Juan Javier, por si quieren platicar directamente con él, si tienen alguna duda o asesoramiento, directamente se pueden comunicar con él. Y de igual forma, si necesitan la presentación, se pueden comunicar directamente con Juan Javier y se las puede compartir sin ningún problema. Muy bien. Pues bueno, pues ahora sí que disfruten el resto de las sesiones y sáquenle mucho provecho. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Juan Javier. Lindo día. Gracias. Buen día. Igual.